Bueno, para el tutorial de hoy del año 2025 vamos a usar el programa Cura Ultimaker para hacer un pequeño repaso y un tutorial de ajustes básicos de este programa. Bueno, Cura tiene una opción de poder establecer un perfil de impresora. Por ejemplo, yo en este caso tengo una Ender 3B3 SE que bueno, viene con parámetros preestablecidos que bueno, son libres de modificar, pero bueno, te da una base de cómo generaría eh, la configuración del programa. También te deja elegir acá el tipo de plástico que vas a usar, que también te sugiere temperaturas y velocidades y temperatura de material y de gama. Y te hace elegir el pico, el nozzle, sería el espesor de la boquilla que tenés, en mi caso es 0,4, pero bueno, hay 0,2, 0,6, 0,8, que bueno, son trazos más o menos espesor. Bueno, para empezar vamos a abrir archivo, vamos a cargar un preestablecido que tengo, que bueno, justo aprovecho que es de un trabajito que me encargaron. Si bien está en escalado muy grande, haciéndole clic se habilita una barra a la izquierda, donde podemos ver, bueno, la escala, que escala uniforme es que en los tres ejes, Y, X y Z, eh, se modificaría la medida proporcionalmente. Acá vamos a poner, al ser muy grande la pieza, vamos a poner un 15% para poder trabajar cómodos. Eh, También se puede mover en, en el eje X, en el Y y en el Z. Fijamos que al estar fuera del cubículo que indica la zona de impresión, nos parece de un color medio grisáceo, pero al tirarlo sobre la cama ya se pone amarillo y quiere decir que está dentro de los parámetros para poder imprimir. Como vemos, ni bien lo levanto, al estar dentro de la cama, que es de 22 por 22 o 220 por 220, se arrastra la cama directamente. Por ejemplo, ahí sale del cubículo de altura, pero si lo pones ahí ya se pega a la cama de impresión. ¿Qué hacemos para que no se pegue? Yo generalmente lo uso así, pero podemos ir a preferencias, configuración de cura, y acá te aparecen opciones, como dice, arrastrar modelos a la placa de impresión de forma automática. Te muestro para que lo vean. Ahí, si lo levanto, ya no se pega a la cámara de impresión, pero bueno, en este caso no tendría sentido por la disposición de la pieza. Así que volvemos, configuración de cura, arrastramos de vuelta ahí, lo acercamos, con movimiento ya se arrastra. Bueno, esta herramienta es para girar, rotar en, en los tres ejes, perdón. Y bueno, acá hay una herramienta que es aplanar, que hace es, por ejemplo, si la pieza está así, ponemos ahí aplanar y ya la aplana con que las aristas toquen la cama de impresión. A nosotros no nos sirve eso, así que lo volvemos a su lugar. Bien, a la derecha se despliega una barra de trabajo donde hay parámetros que se pueden configurar. Eh, Vamos a ir de arriba hacia abajo repasándolos para dar una explicación que nos complete. El primero es el perfil, es la calidad del perfil de impresión. Eh, Acá marca 0,2 milímetros que es la seleccionada. Eso significa que es la altura de capa. Supongamos tenemos una pieza de 1 milímetro de espesor. En esta configuración de 0,2 deberá ser 5 capas para llegar al milímetro. ¿Qué genera esto? Si yo pongo 0,12, vamos a tener un espesor de capa mucho más fino y va a ser una estructura mucho más homogénea. Van a ser casi imperceptibles las líneas, que bueno, es lo que daña la imagen de la impresión. Pero bueno, empieza que no es importante el acabado, digamos. Se puede trabajar en 0,2 milímetros o hasta 0,28, que es una medida demasiado alta, que generalmente no se usa, pero bueno, si querés ganar mucho tiempo en una prueba o algo así, puede ser posible. Bueno, qué condiciones tiene usar 0,12 o 0,28 el tiempo? Vamos a poner segmentar para hacer una pruebita, para dar un ejemplo.
esta pieza en 0,2 milímetros, bueno, tiene otras variables ya predispuestas, pero bueno, para que se vea, tardaría 7 horas 41 minutos y usaría 98 gramos de material. Si yo marco 0,12, que sería calidad super o ultra, y lo vuelvo a segmentar, vemos que, un segundo que estoy terminando de cargar, eleva mucho tiempo, el tiempo de impresión se eleva mucho y también el uso del material se eleva, sí, no es mucho, pero bueno, requiere más material. Vamos a ponerlo en 0,2 para que se pueda ver. Lo podemos encontrar mientras explicamos otras cositas. Bueno, el ancho de línea, ancho de pared, eso va a depender de, como dije antes, del pico que tengas. En mi caso es 0,4, así que es preestablecido. El recuento de línea de pared, ahora voy a mostrar, una vez que segmentamos podemos o guardarlo en un disco, que es la forma para después pasarlo a la impresora a través de la tarjeta de memoria, o seleccionar vista previa, que lo dibuja como siempre el programa, capa por capa. Y acá la barrita de la derecha podemos ir subiendo y bajando y vamos viendo la construcción de la pieza. Bien, respecto al recuento de pared, acá tenemos seleccionado dos. Vamos a hacer un zoom para que se pueda ver. La línea roja es la línea exterior y la verde la interior. Como vemos, hay dos líneas de pared. En este caso, yo quiero poner, por ejemplo, 4 líneas de pared. Segmentamos nuevamente. Y ahí contamos una que es la exterior, dos, tres, 4 líneas de pared que le da mucha más resistencia a la pieza. Pero bueno, también eleva el tiempo, el material, no tanto el tiempo, sino el material de uso. Tenemos 20 gramos más de material en una pieza que quizá no lo merita porque es algo más, por ejemplo, para una maqueta de estudio que no sería conveniente. Bien, después vamos a ir a lo que es superior e inferior. También se muestran las capas superiores e inferiores. Por ejemplo, está asignado 4 capas. Esto quiere decir que si bajamos al final de todo, tenemos una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, y ahí ya empiezan, a partir de la capa número 5 se empieza con el relleno, que bueno, es algo que vamos a ver más abajo. Se empieza con el relleno, que es algo que le da una densidad a la pieza que no se debería tener en cuenta. Bueno, lo rellenamos totalmente, vemos que la pieza queda totalmente armada. Como dijimos antes de relleno, acá ya está seteado en 30% y vemos como es bastante denso el relleno. Esto es para la resistencia de la pieza, que se pueda imprimir con buena calidad. Aunque también, si ponemos un 10% y lo aumentamos nuevamente, vamos a notar una baja en la cantidad de material, pero también notamos una baja en la densidad del relleno. También se puede calcular o sea, premeditar lo que son las distancias entre líneas de relleno, sería 12 milímetros entre línea y línea, se puede llegar a 15 o a menos. Patrón de relleno, cúbicos, hay distintos tipos de patrones dentro de la pieza. Yo generalmente uso cúbico, pero bueno, hay gente que usa triángulos, líneas o rejillas que son va a ser una malla. Bien, ahora lo que son temperaturas. Temperaturas de materia de impresión. Acá estamos preseteados en trabajar en PLA, que es un plástico de ácido poliláctico, es el más utilizado. Eh, Generalmente los filamentos traen una especie de guía o temperatura sugerida, tanto de cama como de material. Yo sinceramente uso 200 grados para todos los PLA que tengo. eh, y temperatura de placa de impresión, que es lo que es la cama, sería 60 grados, que yo lo tengo seteado así y siempre nunca lo modifico. Eh, lo modifico solamente en caso de que esté muy húmedo el material, algo que me funciona, subir un poquito la temperatura, pero
pero generalmente quedan 200 grados y 60 grados. Bien. Bueno, mi impresora tiene la capacidad de imprimir hasta 180 milímetros por segundo, que bueno, es una buena velocidad, no es súper rápida, pero la de Ender 3 B3 SE tiene como un upgrade que, que permite imprimir mucho más rápido que la Ender 3 común. Eh, la Ender 3 imprime, si no tengo mal entendido, 60 milímetros por segundo. Bueno, esta puede subir 3 veces la velocidad, que es algo muy bueno. Más que nada en tiempo, que es lo que nos apremia en este tipo de trabajo y este tipo de proceso. Eh, bueno, hay velocidades que se pueden variar como la primera capa, que yo lo tengo seteada en la mitad de, por ejemplo, velocidad superior e inferior. La mitad de la velocidad máxima la tengo seteada para que salga una buena primera capa, que bueno, eso va de la mano con una buena nivelación, eh, una buena limpieza de cama. Son varios factores son detalles que hacen que la pieza salga bien impresa, o que bueno, se puede llegar a despegar o se pueda una malformación en la pieza que nos arruine el trabajo. Eh, También podemos setear lo que es la refrigeración del ventilador. Yo tengo siempre el 100%, excepto cuando imprimo en el PETG, que bueno, no se necesita tanto enfriamiento porque no se llegan a conectar bien las capas entre sí y, y bueno, debilita mucho la pieza. Acá como vemos en la pieza que planteamos, tenemos soportes, o sea, el soporte se genera a través de voladizos, que son estos cilindros perforados que, si bien están unidos a la pieza, no tienen dónde apoyarse. O sea, tenemos que tener en cuenta que la impresión 3D se imprime por capas, es decir, no, una vez que pasó a la capa 1, no vuelve a la capa 1, sino que sigue con la 2, 3, 4, sucesivamente, en este caso hasta la 750, que sería la última capa, y que el mayor problema de la impresión 3D justamente son las partes que no tienen soporte hacia abajo. Por eso acá podemos habilitar el soporte, donde se fue, acá, habilitar el soporte, segmentar. Hay dos tipos de estructura de soporte, que es normal, que es más bien relleno y recto hacia arriba, o también podemos ver soporte en árbol, que se usa más para piezas orgánicas o que son de difícil acceso. Como bien lo dice el nombre del soporte, generan especie de ramas que se emulan en árbol y que pueden darle soporte al material. En este caso pueden haber sido ambas, estarían bien, pero bueno, yo prefiero usar siempre el normal porque tiene más superficie de apoyo y es menos propenso a despegarse durante la impresión. Bueno, también se puede configurar el patrón de soporte, al igual que el relleno. A partir de qué ángulo crees que el soporte empiece a abarcar, supongamos, esto acá, si lo analizamos, tampoco tiene un soporte hacia abajo, pero podemos deducir que esta curva permite que se vaya imprimiendo encima de otra capita, al ser tan fina la capa de 0,2, se va imprimiendo dentro de otra capa y queda muy bien para trabajarlo y queda bien marcada la curvatura y no hace falta que tenga un soporte abajo que nos implica gasto de material, gasto de tiempo, que bueno, como dije antes, es lo que premia acá. También se puede ver la densidad de soporte. Yo trabajo en 20% porque me resulta más fácil luego al reemplazar el soporte eh, que no queden marcas y demás. Bueno, eso fue todo. Eh, Espero que les haya servido, que les interese, que se inmerjan en el mundo de la impresión 3D, que bueno, es muy beneficioso para nuestra carrera.